Hola, estimados amigos. En esta ocasión a analizar una pregunta que es muy frecuente pues, en nuestro medio de salud pública, y es: ¿quién hace más daño, o los azúcares o las grasas que ingerimos en nuestra alimentación? Debemos inicialmente definir que ambos son sustratos principales energéticos de nuestro organismo. Las grasas, por un lado, que nosotros ingerimos, el 80% de esas grasas van a ser eliminadas, pues, por supuesto, a través de las heces fecales, y un 20% van a ser utilizadas para formar lipoproteínas a base de colesterol, y el resto del colesterol va a ser utilizado precisamente para formar estructuras del organismo como piel, hormonas, enzimas y otras estructuras, pues, valga la redundancia. En cambio, los azúcares refinados y los carbohidratos que comemos con bastante frecuencia van a ser utilizados por el hígado, por una parte van a ser almacenados en forma de glucógeno como reserva si en algún momento el cerebro necesita glucosa en periodos de ayuno, por una parte, y por otra parte van a ser transformados, estos azúcares van a ser transformados en grasa. Esa grasa que se va a desarrollar se va a acumular por una parte a nivel de los órganos o las vísceras, ¿no? Grasa abdominal principalmente, en torno a los intestinos, por la parte externa, y va a generar la producción de una serie de sustancias tóxicas denominadas adipoquinas, que al parecer son las principales responsables en el aumento de resistencia a la insulina. Es decir, van a obstruir a esos receptores que la insulina requiere para poder llevar esa glucosa que está en la sangre al interior de la célula y así producir ATP, es decir, energía. Al obstruir los receptores, la puerta de entrada, bueno, entonces queda esa insulina con la glucosa aumentada en sangre, y es el principio de la diabetes mellitus tipo 2. Y por otro lado, estas adipoquinas que producen ese tejido graso, que actúa realmente como un órgano endocrino, va a estimular va a actuar a nivel del hipotálamo, una estructura cerebral que tiene una serie de núcleos, de tal manera que van a liberar una serie de hormonas contrarreguladoras, dentro de ellas el cortisol, que va a hacer bastante daño. Dentro de ese daño, probablemente la elevación de las cifras tensionales, es decir, hipertensión arterial. Y por otra parte, esas grasas producidas por el hígado como consecuencia de la glucosa, del azúcar refinada que estamos comiendo en exceso, de esos dulces, esos carbohidratos, van a formar lipoproteínas, pero no ricas en colesterol, como habitualmente pues hemos dicho que la que se produce a través de los alimentos que ingerimos. No, es lipoproteínas, pero ricas en triglicéridos, que son pequeñas, que son densas, precipitan, se oxidan y generan daño a nivel de las arterias, provocando pues arteriosclerosis. De tal manera que estamos viendo acá dos grandes diferencias entre las grasas que consumimos en alimentación. Por supuesto que todo en exceso es perjudicial, hasta las vitaminas. Entonces vemos acá las grasas y lo que es capaz de producirnos el exceso de azúcares refinados que estamos consumiendo. De tal manera que si nosotros disminuimos de manera importante el consumo de azúcares refinados, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces el hígado va a procesar ese glucógeno y va a liberar el resto de azúcar que esté acumulado y que sea utilizada pues, por los órganos, y por otra parte ese depósito de grasa visceral va a transformarse en ácidos grasos en busca pues, de un mecanismo alternativo energético, ya que no está consumiendo azúcar. Van a pasar al hígado, se van a formar cuerpos cetónicos para producir pues, energía alternativa, y así pues se evitarán todos esos daños y esas consecuencias que produce, esos efectos deleterios, dañinos que produce el exceso de azúcar o de glucosa en sangre. De tal manera que ahí vemos quién es más dañino, si el azúcar o los lípidos. Bueno, ahí vemos una franca respuesta con bases fisiológicas y fisiopatológicas. De tal manera que es necesario reducir el consumo de azúcares refinados en nuestra dieta para tener una más y mejor salud. Síguenos en nuestras redes.